Vamos a subir esta pequeña rampa. Uy, nos quedamos atorados. Intentemos subir en la más grande. Tampoco podemos. A ver, de reversa. Menos. Vamos a ponerle estos parches a las orugas para que tenga agarre. Antes veamos cómo construirlo. Solo necesitamos imprimir unas cuantas piezas. Yo elegí negro porque quería que se viera más imponente. Vamos a necesitar 2 microservos, un receptor que pueda sacar de cualquier carrito RC, una batería, un interruptor y un poco de alambre de cobre. Y primero vamos a modificar los servos para convertirlos en motores reductores. Necesitamos desoldar su placa. Apliquen flux para que sea más fácil su extracción. Quitamos también la resistencia que trae. Cortamos el pequeño tope que tiene el engrane con unas pinzas. Ahora ya puede dar la vuelta completa. También vamos a cortar estas partes que nos van a estorbar. Les debe de quedar así de compacto. Introducimos el motor en esta pieza y debe encajar sin problemas. Y colocamos otro en el espacio sobrante. Para que los motores no se muevan, los vamos a pegar entre ellos con un poco de pegamento. Siempre aplicamos flux para que el estaño se funda correctamente y así vamos a poder soldar nuestros 2 cables para un motor. Y del otro lado ponemos otros 2 cables para el otro motor. Y luego ya podemos limpiar con alcohol isopropílico para que no nos quede pegajoso. Ahora soldamos nuestro apagador en la parte positiva. Voy a extraer este conector para poder conectar mi batería. Soldamos otro trozo de cable que irá del apagador al conector. Y el cable negativo lo conectamos directamente al conector. Fijamos nuestra placa para que no se mueva. Vamos a cortar el excedente de cable para conectar casi perfecto nuestros motores. Así no nos quedará cable estorbando. Vamos a probarlo para descartar errores. No funciona. Me doy cuenta que conecté invertido los cables de la batería. Ya debería de quedar así. Pero sigue sin funcionar. Ahora me doy cuenta que el apagador no funciona. Mejor le quito el apagador. Ahora sí, ya encendió. Ahora ya puedo colocar la tapa. En esta parte voy a atravesarle un pedazo de cobre para que pueda abrirse como una puerta. Vamos a reducir esta pieza que se conecta con el servo hasta solo dejar el pequeño círculo. Y esto lo conectamos a presión con esta pieza impresa. Y ya podemos conectarlo al motor. Ocuparemos los tornillos largos del servo como eje para estas ruedas impresas. Solo hay que atornillar hasta que lo atraviese. Y luego lo atornillamos al chasis. Debería de quedar así. Y debería poder girar. Ahora uniremos las piezas de la oruga. De esta forma. Le atravesaremos un trozo de cobre. Normalmente yo ocupo calibre 28. Cortamos y doblamos los extremos y nos debería de quedar así de flexible. Mi gato también quería salir en el video, así que ahí lo tienen. Y eso hacemos con 17 piezas de estas, hasta que terminemos la oruga. Lo colocamos con las ruedas y lo atornillamos, así no se saldrá nada. Y vean cómo nos está quedando, con una manchota de pegamento. Lo probamos nuevamente y casi está listo. Ya le coloqué el alambre de cobre para que la tapa se pueda abrir fácilmente. Se me estaba olvidando soldarle la antena. Se resbala porque las orugas son de plástico, así que no tiene tanto agarre. Por eso usaremos estos parches. Los cortaremos en pequeños trozos y los pegamos en las orugas. Muy poco pegamento para que no se manche por los lados y no afecte la flexibilidad de las orugas. Ahora sí, lo probamos con la rampa pequeña. Y sube sin problemas, incluso puede dar vueltas ahí. Ahora intentemos con la grande. Ahora ella tiene más agarre, pero se sigue resbalando. Veamos si de reversa puede. Y tampoco. Ahora con menos inclinación.
y aún así se sigue resbalando. Tal vez sea por la esquina, que al tocar el suelo hace que resbale porque es de plástico. Voy a intentar con una pendiente plana. Y ven, aquí sí puede subir. También se resbala un poco, pero sube más que en el otro. Lo intentaré con otra cosa. Usaré este teclado que se ve menos resbaloso. Y sí, incluso con una inclinación de 60 grados puede subir, ¿ven? Bueno, al parecer la rampa era el problema. Y así con pocos materiales y poco de creatividad puedes tener tu propio mini tanque RC listo para la acción. Si te gustó el proyecto, suscríbete y no te pierdas más inventos como este. Nos vemos en este otro video que te puede interesar.